Hola, hola, muy buenos días, querido público. Con todo el gusto del mundo, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Naturalmente. Laura Linas, mi compañerita, y yo, Estela González, que nos da mucho gusto recibirlos para seguir compartiendo con ustedes todos los temas relacionados a la cuestión de salud. Sobre todo, querido público, en este momento, para que sepamos cuál es realmente nuestro rol en esta pandemia, en el aspecto de la nutrición. Laurita, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Estela. Muy bien. ¿Y tú? Bien, también, muy contentos de que estemos aquí. Ah, ok. Dándole la más cordial bienvenida. Tú. Ah, yo. Yo casi lo beso. Bueno, hablamos aquí de cómo la parte nutricional es ahorita un factor, Laurita, fundamental. Podemos hablar, tú dime, hablamos de la cuestión de la limpieza hepática, ¿cómo le vamos a explicar a nuestro público, Laurita, cuando nosotros empezamos un plan nutricional en nuestro consultorio, qué es lo que realmente necesitamos? ¿Cuál es el principio por el que tenemos que realmente dar inicio a esa limpieza, que podríamos llamarla una limpieza hepática? Sí, justamente, pues al final es como esta parte de que eh, el cuerpo hace limpiezas constantes, pero si nosotros le seguimos pues dando esta parte de ciertos alimentos que no son tan benéficos para nosotros, no tiene sentido que tengamos esta limpieza periódica, si al final del día vamos a tener este desastre nuevamente y nuevamente y nuevamente, sino que es limpiar, ajustar y posteriormente tener unos hábitos saludables. Claro, y ahí es donde nosotros, cuando ustedes, querido público, llegan como pacientes a nuestro consultorio, lo que medimos es precisamente la grasa corporal, cómo está distribuida en su cuerpo, qué tanto de grasa a nivel, por ejemplo, de hígado, si el hígado está muy graso, qué es lo que tenemos que recomendarle ahí, Laurita, por ejemplo. Justamente es bajar todas las grasas saturadas, todas las sales y Ujú. agregar grasas buenas, porque la grasa en sí no es mala, simplemente es la saturación, que en muchas ocasiones ni siquiera sabemos qué grasa utilizar, porque muchos dicen, no, el aceite de oliva es increíble. Y al final del día, si sometemos a cocción a un aceite de oliva y elevamos su punto de, digamos que, Ebullición, ajá, de ebullición o de de calentamiento. calentamiento, no sirve para nada y al revés, nos es más dañino que benéfico. Exacto. Igual el aceite de aguacate. Todos los aceites sometidos a una cocción elevada nos dan, o se puede decir que los enlaces se saturan. Transgénicos Ajá. casi. Y justo esta parte nos hace daño. Yo lo que les digo es muchas ocasiones, y yo lo veo con mi familia, o bueno, lo veía con mi familia, que ponían el sartén y el aceite y dejaban que se calentara. Realmente no debe ser así. El sartén debe ponerse al fuego y cuando ya esté caliente es cuando se le agregue el aceite. Exactamente. Si no, no tiene sentido. Y yo lo que le digo, ya cuando vemos el Saca un humito, mito. ya mejor tíralo. Ya no sirvió. Sí, no. Sí, y fíjate, y eso, y también Laurita, mucho en el tema de la comida rápida, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Te encuentras con que tú no sabes, lo ves en un empaque preciosísimo, la presentación, la bolsa, todo te dicen, y llega el chico con todo el paquete de alimento. Sin embargo, a la hora que te lo comes, sí te sabe a grasa quemada. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces podemos no darnos cuenta de sobre cuántas veces fue utilizado ese aceite y se fue quemando y quemando y quemando. Entonces, a la hora que tú lo pruebas y eso ya lo estás paladeando en frío, te sabe a grasa quemada. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Mucho de los alimentos que podamos pedir a comida rápido por cuestiones de necesidades de trabajo, de necesidades de algún enfermo en casa, de lo que tú quieras, que pidamos alimentos que no vayan fritos, para que evitemos esta saturación de grasas, que bien dijiste, es precisamente la saturación, no es la grasa en sí. Sí, no, al final del día nuestro cuerpo necesita grasa. Y lo vemos en lo que son hasta el colesterol. Tenemos colesterol bueno y colesterol Así malo, es. por Ujú. decirlo así. Y en muchas ocasiones cuando dicen, es que tengo el colesterol elevado, eh,
y estoy mal, ¿no? Tengo una enfermedad de dislipidemia, también se ve lo que son los triglicéridos, que es, bueno, existen los HDL y los LDL, que uno es bueno y otro es malo. Justamente hace esta saturación y se va como sedimentando. Yo le digo que pues sí, las arterias van siendo recubiertas o sedimentándose esta parte de la grasa, y eso es lo que justamente obstruye todas las venas, todas las arterias, que nos va a dar un riesgo cardiovascular, que nadie quiere un riesgo cardiovascular, porque también en nuestra población mexicana, principalmente las enfermedades del corazón, como lo que es hipertensión, son realmente muy fuertes. Entonces, pues la prevalencia es demasiada, y si a eso le aunamos una enfermedad de dislipidemia, pues bueno, va a terminar siendo una catástrofe. Un cuadro muy fuerte. Sí. Claro, y sobre todo, fíjate, este tipo de sintomatología, cuando ya el paciente, nosotros lo vemos a través de la historia clínica, querido público, cuando vamos revisando precisamente el perfil de salud de la persona, lo hacemos de manera muy puntualizada, desde el aspecto cardiovascular, el aspecto ginecológico. Recorremos toda la parte del organismo de la persona. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ver, por ejemplo, como en este esquema que les voy a enseñar, cómo está actuando, por ejemplo, la parte del riñón en la persona, la parte de su corazón. Tiene problemas de gastritis, de colitis, ya entró, si es mujer, en una parte de la perimenopausia o menopausia en sí, si tiene algunos desajustes hormonales. ¿Cuál es la grasa corporal? Porque eso es lo que realmente nos importa, que a través de este perfil de salud, fíjate cómo hasta en la parte de las varices, no nada más en la mujer, Laurita, y lo sabemos, Sí. en el hombre también vemos unas piernas que parece que tuvieran unos popotes verdes pegados de la deficiencia de circulación ahí. Tenemos aquí, por ejemplo, que ver las hemorroides. ¿Cómo está evacuando la persona? Ese aparato digestivo, ¿qué tanto nos está ayudando para hacer una buena eliminación de todo lo que la persona consume, y qué tanto realmente en el estómago está teniendo una buena asimilación? Fíjate cómo todo esto, te lo voy a pasar ahorita para que lo veas, es hasta en la parte cerebral. Nosotros sabemos que el cerebro se compone básicamente de grasa. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues que esa grasa esté en buenas condiciones. ¿Cómo podemos hacer que todo esto, cuando ya vemos el perfil de salud y ya vemos algunos focos rojos en ciertos órganos, cómo podemos revertir a través de una cuestión nutricional? Por ejemplo, hablando de la parte de cerebro, Laurita, pues es el coco orgánico. Uh-huh. Si nosotros raspamos ese coco orgánico y en ayunas tomamos, o se desliza en la garganta, por eso decimos tragamos 2 cucharaditas de coco orgánico, ese es el principal elemento de alimentación para tu cerebro. Y así como el cerebro, todos los demás órganos. Sí, Lo que hablamos sí. de la limpieza hepática, de las vesículas y todo eso. Sí, porque al final del día hay muchos signos o síntomas que pueden estar relacionados a otras patologías o a otras deficiencias, pero es esta parte de saberlas identificar. Por eso también en consulta se les pregunta, ¿qué es lo que comes en un día común y cualquiera? Uh-huh. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Y Claro. Fines de semana, cuando realmente ¿qué normalmente son los fines de semana que abusamos de la comida? Ay, es que la disfrutamos mucho. Sí, y aparte pero estamos, demasiado, que diría yo. sí, y aparte estamos con nuestros seres queridos, queremos Ah, claro. consentirlos, entonces, o consentirnos también a nosotros mismos es muy válido. Sí. Pero el abuso, como todo, es el Tiene problema. su costo, Sí. tiene su costo. Uh-huh. Y es, bueno, ok, perfecto, vamos a ver qué síntomas tengo, qué deficiencias tengo y cómo las vamos a tratar. Entonces, por eso que de repente es como, bueno, no era por este camino, y por eso a veces no podemos decir, el médico, la nutróloga, el especialista está fallando. Al final del día, como muchas otras cosas, por ejemplo, parte de lo que es esta desintoxicación o esta parte de limpieza nos Sí. da estrés, nos da insomnio, nos da malestar, nos da cansancio, hasta náuseas. Uh-huh. Y si lo vemos y si se lo referimos realmente
podría ser una deficiencia de neurotransmisores o una deficiencia de vitaminas y minerales, pero es simplemente esta parte de que el hígado ya está sobresaturado o hasta los mismos riñones y nos dan esta sintomatología que mejoran mucho con una alimentación adecuada, pero necesitamos ver realmente la etiología de la enfermedad y qué es lo que nos está Exacto. Exactamente, causando. porque Ujú. además, ¿sabe qué, querido público? Nosotros sabemos cuándo algo anda mal. ¿Y qué tenemos que ver? Pues que nuestro organismo es tan sabio que nos está mandando esa señal como foco rojo. Cuidado porque hay esto. Atenderlo. Es como en algún otro programa hablábamos, Laurita, de las ventanas rotas. ¿A qué se refiere una ventana rota? Que es como si, por ejemplo, alguien llega y rompe el cristal de esta ventana y decidimos de que, caray, ya se rompió la ventana. Bueno, pues la vamos a dejar así un tiempo. ¿Cuál es el mensaje de ese no atender una simple ventana rota? Que todo lo demás con respecto al entorno familiar, laboral, de vida sexual del paciente, todo puede llegar a ser trastocado porque no se le pone solución. Sí, no, y es esta parte de justo a la ventana de, bueno, le ponemos un plástico para que no entre tanto frío o Sí, lluvia o insectos, pero ese plástico va a terminar rompiéndose o va a terminar dañando y solo es algo temporal. Justo en estos días, bueno, el día domingo me llamó una paciente y me dijo, oye, ¿recuerdas que viste a mi mamá, que no sé qué, y que le dijiste que no comiera, bla, bla, la dieta? Se desmayó. Y de lo que tú hiciste, de lo que los estudios, bla, bla, resulta ser que era del corazón y necesito un marcapasos de urgencia. ¿Conoces algún cardiólogo? Y yo sí conozco algunos, pero las urgencias de cardiología no son de, conozco a alguien que te puede ver. No, ya necesitas una hospitalización. claro, Y al final claro. todos los síntomas que tenía parecía que era de colesterol y triglicéridos y justo se le mandó a hacer un electro. Y el día que le iban a entregar los resultados del electro fue cuando tuvo que ser hospitalizada, pero se desatendió. Y obviamente una enfermedad del corazón no es de No es unos de días, juego, no. claro. Y yo le dije, oye, tienes que hacerle todo esto y todos los estudios y llevarla con un geriatra, porque ya después de cierta edad Ujú, necesitamos acudir con el médico especializado. exacto. Y el médico especializado, yo trabajo con un geriatra y el geriatra me dice, a ver, necesitamos que el paciente Ujú, tenga ciertas, pues sí, eh, pues conocimientos, ¿no? Tú también tienes que tener unos conocimientos, pero cuando, para mí, los pacientes geriátricos que ya tienen algunas, pues son muy pues sí, farmáticos y que tienen diferentes patologías, ya hay ciertos puntos en los cuales yo ya no los puedo ver, no. porque yo no soy No, no, especialista en que exacto, geriatría. como dicen especial, ahora sí que zapatero a tus zapatos, Exactamente. Laurita. ¿Te acuerdas? Te comenté del caso de Sofía, una paciente que vimos en el consultorio hace ya casi 14 años, qué rápido pasa el tiempo. Ella ahorita tiene 82 años, querido público, y ella ya tenía programada su operación por angina de pecho. ¿Qué pasaba? Que tenía estaba demasiado engrosado, su corazón estaba crecido, pero aparte estaba muy cubierto de grasa. Cuando nosotros precisamente iniciamos, fíjense, como algo que puede parecer tan simple, no utilizamos nosotros ningún fármaco, porque precisamente lo que queremos es que la persona se desintoxique. Ayudarlo, de lo que estamos hablando ahorita con Laurita, esa limpieza hepática, para que sepamos cómo vamos a manejar nuestro rol en esta pandemia, atendiendo lo que los focos rojos de nuestro cuerpo nos están indicando. Cuida esto, cuida esto, cuida esto. Con Sophie, que así se llama la paciente, ella ya tenía programada su operación. Y cuando estuvimos metiendo la parte nutricional, fue sorprendente cómo en la medida en que nosotros íbamos introduciendo un alimento y luego otro, y hacíamos combinación y mezclas, por ejemplo, en la parte de sus ensaladas, de los productos de Profood que nosotros manejamos, que también nosotros decimos, bueno, ¿qué tiene cada uno de esos productos? La cantidad exacta de proteína que tu cuerpo necesita y que a veces no se lo podemos dar en la cantidad que necesita a través de un alimento tendrás que comer una cantidad estratosférica
por ejemplo, de carne, o de si eres vegano, de arroz con frijoles, y al rato vas a alucinar todo eso. Claro. Esto, fíjate, cómo nos da mucho gusto porque ya incluso le invitamos aquí, y el doctor Dargis y Alfredo conocen el caso, pidieron su expediente y andaban en los congresos aquí en la República, y en Canadá y en Costa Rica, ¿no? Uh-huh. ahora sí que con el expediente de Sophie, porque además la actitud de ella fue determinante. Yo no me canso de admirar y de agradecer todo lo que nos enseñan los pacientes a nosotros en términos de lo que es el querer a través de una actitud positiva. No hay mejor medicina que la actitud del sí puedo, sí quiero, me comprometo. Y ella de repente me hablaba y me decía, oye, a mi cocina no entra un jitomate si no lo autorizas. Entonces, pero te lo decía con esa alegría, con esa motivación. El caso es de que cuando ella llega ya a la fecha de su operación, obviamente tiene que pasar por estudios de los análisis preoperatorios. La gran sorpresa era que el doctor abría tamaños ojos porque decía, ¿cómo? Veía unos estos y veía otros, y ella decía, yo no me reía porque yo decía, ¿cómo es posible? Va a parecer como una falta de respeto al doctor. Pero hasta ya después cuando lo vio y todo, yo le comenté, me pusieron en un plan nutricional adecuado a mi edad, lo que tú comentas. La parte geriátrica para nosotros es en un paciente sumamente importante, y en ella dio unos frutos preciosos. ¿Por qué? Porque toda la grasa que ella tenía en la parte de su corazón, para nosotros implicaba un riesgo. Si ella ahorita tiene 82 años, y eso fue hace 14 años, tenía 78, Laurita. Para nosotros, decíamos, el solo hecho de que entrara a un quirófano, pues ya no era muy deseable que digamos. Cuando vemos sus estudios de antes y después, a través de lo que en la parte intermedia fue su cuadro de alimentación, nos sorprende ver cómo cada uno de los alimentos que le fuimos dando tenía un efecto, una función en específico, y el resultado es que ella ahorita, 82 años, y no tiene absolutamente ningún problema. Claro. Y lo vemos en el plano de seguimiento, porque aquí lo que queremos y hacemos es que vienen los pacientes, se les atiende, se hace su protocolo, iniciamos el tratamiento, y cuando ya terminamos ese tratamiento, tú sabes, Laurita, los invitamos al programa para que den su testimonio, porque verdaderamente el recuperar la salud sí se puede. Sí se puede, y lo que necesitamos tener en convicción es ciertos cambios en los hábitos que tenemos en nuestra forma de vivir. Sí, y buscar también alternativas diferentes. No porque tengamos alguna patología significa que vamos a dejar de comer ciertas cosas que nos gustan. Simplemente debemos cambiar la composición de los ingredientes y la forma de preparación. Porque no es lo mismo comer un pastel hecho con harina procesada, mucho azúcar, mucha grasa, mucho todo, a un pastel que tenga una harina integral, que tenga... O la harina de garbanzo, perdón que te interrumpa, Sí. es antidepresiva. Y Sí, no es más que un cambio en la harina. sí, ¿Sí? o hasta la misma grasa. Justamente por algo, nuestras abuelas o principalmente las abuelas cocinaban con manteca, y ahora ya no se cocina con manteca, justamente por lo mismo estas grasas saturadas de que no era tan benéfica, pero ahora tienen otras alternativas para darle más sabor. Antes no teníamos toda esta gama de pues sí, de finas hierbas, de ajo, de cebolla, de todo lo que tenemos ahora a nuestra disposición en el supermercado. Es un armamento ahí precioso. Sí, que ¿Sí? yo literal como buena nutrióloga tengo pues sí, como un guardadito de un montón de hierbas, de especias, de todo, que de repente me dicen, creo que es como que abusas, ¿no? Y es como de, no, porque al final del día no significa que porque sepa de los alimentos o no sepa de los alimentos, me guste comer mal. Me encanta la comida, y por eso yo estudié esta carrera, porque me gusta que mis pacientes sepan cómo comerlo
y estas alternativas diferentes de, bueno, puedes hacer esto o puedes ponerle aquello o no te gusta tanto así. Entonces, bueno, vamos a mezclar, vamos a idear algo para ti, porque no es lo mismo mis gustos que los de Exactamente. Estela o los de algún paciente que Sí, tengamos. sí, sí. Y nosotros, fíjense, nosotros en la parte de todos estos, digamos, alimentos que les sugerimos, son todos hechos en base a una cocina mexicana, a como nosotros estamos acostumbrados. Y es diferente que cuando tú te comes un producto que es muy consumido, por ejemplo, en Europa, pero que a ti no te sabe. Entonces, parece mentira, pero el solo hecho de que se lo coma uno como insípido, como sin sabor, o que simplemente no nos convenció, la asimilación es diferente. Es Sí. increíble. Fíjate cómo nos llegan muchas preguntas, Laurita, de lo que es el rol, nuestro rol. ¿Cuál es nuestro rol en esta pandemia? El hacernos responsables de qué es lo que comemos, cuándo, cuidando nuestros horarios, porque todos en alguna etapa de nuestra vida nos hemos malpasado y mucho. Por ejemplo, tú que estás bien chavita en la etapa de estudiante, como es tu, ¿cómo dicen? ¿Es tu hambre? Estudiambres. Estudiante. ¿Y por qué? Pero todos pasamos por esa etapa. Nos malpasábamos o las desveladas o la parte en donde decíamos, hice una comida al día y el organismo pues aguanta un rato, pero está consumiendo todas las reservas que hagamos de cuenta que fuera nuestra despensa de nuestro cuerpo. Nuestro organismo a la hora de que ve que no hubo un desayuno o una comida, una cena o que mucho tiempo de ayuno o comida que no es una comida sana, que es una comida insana, es una comida, sí, pero insana al final del día. ¿Cómo le está asimilando nuestro intestino? ¿Cómo le está nutriendo cada uno de los órganos de nuestro cuerpo? Pues imposible, Laurita. No Sí. tiene ninguna función en específico para cada órgano. En cambio, nuestra alimentación sana es así, lleva ya el mensaje como cartero a cierto órgano de cómo lo va a ir fortaleciendo, cómo lo va a ir nutriendo. Y además, lo que tú dices, sí es cierto, no necesitamos comer feo o comer mal, no, se come delicioso. La cuestión está que sepamos cómo prepararlo y qué mezclas ir haciendo. Sí, digo, por ejemplo, una de las dietas más estrictas que ya hemos hablado de ella, la dieta cetogénica o la dieta keto, luego llegan los pacientes y creen, nada más me va a dar verduras y pollo a la plancha y ya. Y de repente digo, bueno, con todo lo que tienes de los vegetales y lo que son las proteínas, perfectamente te puede hacer un aguachile, lo que es un ceviche, te puedes hacer muchísimas cosas, te puedes hacer un chop suey, pero simplemente a veces sí tenemos esta parte de un cocinerito interno, un chefcito interno, me gusta decirles, y hay veces que no somos tan habilidosos en esta cuestión, pero para eso estamos nosotros, para eso hay muchos recetarios, muchas cosas que podemos apoyarnos de eso. Y que al Ujú. final del día nos dicen, porque todas las recetas que yo les mando, que por ejemplo yo subo muchas historias de WhatsApp de, esto es la receta fulanita, esto no sé qué. Que incluso se les Sí, proporciona al paciente, para que sepan la manera en cómo prepararlo y que les sepa delicioso y que en ese momento les decimos, cuando ustedes ya tengan su platillo así enfrente de ustedes, háganle el amor a su comida, porque verdaderamente el comer con ganas, el comer con placer hace la diferencia. sí, y a mí me gusta mucho esta parte de, no sé si hayan visto, me gusta mucho la cultura japonesa en cuanto a la comida, porque ellos dicen que la comida debe ir hacia ti para nutrirte, como para ser parte de tu vida, no tu parte de la vida del alimento, porque no es así, nosotros no vivimos para solo comer, para los alimentos, sino es esta parte de lo hacen todo muy bonito, todo muy estético, que esta parte de que es Ujú. muy sabroso, hasta los niños que literalmente podemos darle un omelette y con unas ramitas, unos vegetalitos, le hacemos una carita feliz, hasta nosotros nos ponemos felices cocinando, es como de, ay, me dieron una carita feliz en mi omelette. Sí, y que Ujú. al final del día, cuando estamos preparándonos nuestros alimentos, nos sentimos como los químicos, como si estuviéramos en nuestro laboratorio preparando la comida más especial para alguien especial que somos nosotros mismos. Sí, Ujú. exactamente.
Fíjate cómo aquí cuando nos preguntan, sacamos varias preguntas de cuál es nuestro rol en esta pandemia. La responsabilidad, Laurita, el amor hacia nosotros mismos, el que nosotros de verdad estemos con conciencia, sabiendo qué es lo que realmente queremos. No nada más en este momento que es a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? Tú lo ves, tenemos pacientes ahorita de 81, de 82 años y que a mí me encantaría y vamos a traer a algunos de ellos a que vuelvan, los que ya dieron su testimonio, que Sí. vuelvan a dar su testimonio. Por ejemplo, don Cuco, que es una persona a la que le mando muchos abrazos. Él pasó por una cuestión de inflamación de próstata y ahorita, pues sí, por la edad tiene esa inflamación, pero ya no es esa etapa en la que estaba casi de grado 2 a una situación de cáncer y que verdaderamente lo vemos con investigaciones que han hecho químicos de una combinación de alimentos, la química de 1920. Fíjate, tiene 101 años que ella como química le dice, bueno, usted tiene cáncer. Les voy a pasar después toda la historia de esta química que verdaderamente nos deja como lección de vida. De verdad, asuman con conciencia que sí somos lo que comemos. Ella empieza a estudiar cada principio activo de los alimentos que va haciendo en combinación. Y la combinación es una cosa sencillísima con la que evitamos que si hay o hubo cáncer o hay ciertos antecedentes heredofamiliares por parte del paciente, con ese licuado estemos ayudando a que no se formen problemas nuevos de una amenaza de cáncer. Y que lo vemos, es a través de mezclas que sepamos hacerlas nutricionalmente en forma adecuada. Y eso va a llegar a dar un resultado excelente. Por ejemplo, el paciente que tengo de 82 años se cayó, es muy deportista. Le hicieron una operación en la columna y la parte de dolor era la que no cedía. Entonces empezamos a ver su tratamiento y créemelo que son personas a las que uno termina amando profundamente porque ves ese ánimo, ese entusiasmo de "Ay, me está doliendo Sí. pero vamos haciendo los ejercicios y vamos haciendo la rehabilitación, qué alimentos y esta semana qué licuado me toca. Esas son ganas porque ahí Claro. te das cuenta de realmente la participación activa, ese deseo de decir, ya empezamos un tratamiento y lo que empezamos lo terminamos y tenemos que tener como meta el hecho de que lleguemos con éxito al objetivo que queremos. Sí, Nos enseñan muchas cosas, Laurita. sí, y todos tenemos un objetivo diferente y todos tenemos unas formas diferentes de llegar a ciertos objetivos, pero simplemente es esta parte de tener un objetivo. No solo nos llegan a nosotros consultas de, quiero bajar de peso o quiero estar más saludable, o también llegan con diversas patologías de, quiero vivir más años, quiero estar para mi familia, Claro, claro. quiero volver a hacer ciertas cosas que no hacía antes o que hacía antes y que hay tantas cosas que podemos hacer y que podemos tratar con diferentes pacientes acorde a cada objetivo. Es como, Claro. yo venía, no sé, solo a bajar de peso y ahora me siento mucho mejor. O sea, yo no venía porque me sentía mal o cansado. Yo solo venía a verme bonita o bonito. Y literalmente esto nos conlleva, ahora quiero estar más saludable, ahora quiero hacer ejercicio, ahora quiero salir y en vez de quedarme un fin de semana todo el día acostado viendo películas y comiendo comida que no debería en tanta cantidad, ahora Ujú. quiero ir a montar caballos, a salir en bicicleta, a subir Ajá. pues algún lugar, ¿no? Y es como de, eso es parte de este objetivo de querer hacer más cosas y ser más saludable acorde a solo unos cambios en Exacto. nuestra vida. Exactamente. Y como fíjate, con muchas de las ocasiones, Laurita, van aprendiendo con nosotros en la parte de la consulta qué tipo de hábitos
tenía en el plan nutricional, en el plan de cómo desde que se despertaba hasta que se dormía, cuáles eran los hábitos que tenía y que generaban una adicción, un condicionamiento que lo llevaba a ser repetitivo y a obtener el mismo resultado no satisfactorio. Cuando la persona va tomando conciencia de ciertos cambios, como tú lo mencionas, pues de verdad que vamos viendo cómo esa energía en nosotros se duplica y tenemos ganas de, caray, como que ahorita me dan ganas de hacer una caminata, breve, pero salir y hacer una caminata. O pensar, bueno, en lugar de sacar el coche, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Tengo que ir al súper o tengo que ver un tema de ir al banco? No sé, cualquier cosa. En lugar de utilizar el coche, caminemos. Caminemos, ¿por qué? Porque esa caminata nos va a ayudar a nosotros a tener una mayor energía en nuestro cuerpo y ese deseo de estar viendo con atención, ya quitaron este negocio y ahora están poniendo este otro. Cuando pasamos en el coche ni cuenta nos damos. ¿Ves? Tu ciudad la ves así como en cámara rápida. En cambio, mucho de nuestro entorno, a través de la observación, hace que nuestra atención se centre en objetivos diferentes y ya no estamos reforzando una situación habitual de vicios que no nos estaban llevando a una manera de vivir adecuada. Exactamente. Uh-huh. Entonces, fíjate, no sé si quieras que empecemos a leer. ¿Saben qué, querido público? Nos hicieron llegar muchas preguntas, tanto de lo de trastornos alimentarios, que lo vimos hace 2 programas, ¿no, Laurita? Hace 2 programas y el pasado. Y el pasado, ¿verdad? Y ahorita también nos hacen llegar, y cosa que les agradecemos mucho, muchas preguntas acerca de lo que es la limpieza hepática. Y que era lo que decía Laura, es que realmente para cuando nosotros empezamos un plan nutricional con una persona, lo primero que tenemos que hacer es hacer una limpieza del organismo de la persona. Y lo ponemos como un símil de decir, tienes esta casa, está preciosa por fuera, la fachada es una cosa sensacional. Te metes y adentro hay salitre, hay humedades, hay mucha suciedad. Te vas a meter con muebles nuevos, o sea, con este nuevo tratamiento en esas condiciones en las que está tu casa, porque ese es nuestro organismo, nuestra casa, pues no. ¿Qué es lo que muchas de las preguntas que nos hacen? ¿Qué es una limpieza hepática? Si quieres comenzarla ahorita. Dame un segundo que justamente perdí. La hojita. Sí, la hojita. Que según yo las imprimí y las traímos, pero... La parte de lo que nosotros queremos ver es como, por ejemplo, en este esquema, aquí nos está indicando cómo, por ejemplo, a una persona que se le está cayendo mucho el pelo, que investigamos cuál es la causa, cuál es el nutriente que realmente está necesitando esta persona para que lo incluyamos en su alimentación. ¿Cuál es para la parte de su cerebro, de su mente, cómo está, si está muy disperso, si se le están olvidando mucho las cosas, si está como confuso, como que muchas veces nos refieren, ¿verdad, Laurita? Siento una pesadez en el cerebro, hay que ver qué es lo que está pasando y cuáles son los alimentos nutricionales que nos van a ayudar para que en lugar de nosotros hacer un cuadro en un recetario de medicamentos, lo hagamos a través de un cuadro alimentario. Por ejemplo, ¿por qué se presenta el acné? ¿Qué edad tiene la persona? ¿Qué es lo que está consumiendo en alimentos? ¿Cuál es la saturación de lo que hablaba Laurita precisamente? De lo que hace que el organismo llegue a un momento en que se estanque porque está taponeado de grasa por todos lados y no encuentra la manera en cómo ese hígado que está lleno de grasa pueda filtrar y eliminar nuestra vesícula. Entonces, no sé si quieras que empecemos, por ejemplo, la diabetes, el estreñimiento, todos estos puntos en el hombre, por ejemplo, la cuestión de la prostatitis. ¿Cuál es el tratamiento a través de una nutrición que podemos darle para que la persona empiece realmente a mejorar esa condición de inflamación y que veamos con estudios en qué fase se encuentra? Como por ejemplo Don Cuco.
Don Cuco, sí, por sus 83 años, presenta una inflamación propia de la edad, pero ya no es una amenaza de una cuestión cancerosa como se vio al inicio. Por ejemplo, la circulación, la circulación sanguínea repercute mucho hasta en nuestras varices, pero también repercute mucho en un agotamiento que muchas veces presentamos en el cuerpo. Fíjense, este esquemita, todo lo que nos da de pauta para que cuando estamos haciendo el perfil de salud del paciente, vayamos viendo cuáles son los órganos que requieren una nutrición en específico y explicarle al paciente por qué son esos alimentos y cuál va a ser el impacto que tienen en su organismo. Si quieres, empezamos con la parte de las preguntas. Sí, bueno, justamente, bueno, yo traigo ciertas preguntas que es principalmente, también se lo dicen a las embarazadas, esta parte de que hay que hacer una limpieza antes de. Eh, hay no puede ser una limpieza hepática solo una vez, sino se tiene que hacer en ciertos tiempos y no es inmediata. A veces, después de una limpieza hepática, por decirlo así, tardamos 2 semanas en ver resultados un poco más reales. Y a veces hasta mal, ahorita, Sí. dependiendo de cómo está desaturado el organismo de la persona. Sí, y uno de los principales es el jugo de manzana que se debe tomar. Esto principalmente por el ácido málico que contiene el jugo de manzana y que tiene las mejores propiedades para el hígado y la vesícula. También hay que justamente arrojar ciertos cálculos biliares o estas partes porque hay ¿cómo decirlo? Una decisión después de una limpieza hepática que se toma aproximadamente esta parte de tiempo que más o menos es un periodo como de, vamos viendo en el inicio unas 2 semanas, vamos viendo cómo se comporta. Y a veces, fíjate, dice el paciente, ¿cómo voy a tomar tal cantidad de líquido de manzana o de jugo orgánico? Lo necesitamos para poder entonces nosotros estar limpiando precisamente el hígado, la vesícula, de toda esa cantidad de grasa que tiene. Y que cuando ya decimos, bueno, ahora vas a tomar estas sales, al final ya de 2 semanas, por ejemplo, del consumo del jugo de la manzana por la cuestión láctica que contiene, les damos unas sales y Laurita, es increíble. Como les decimos, vean los cálculos biliares y tómenle foto, porque muchas veces la gente piensa, no, yo no tengo cálculos biliares. Y lo tiene. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien dices tú, hacer una limpieza hepática para nosotros es importante, hacerla en cada cambio de estación. Pero bueno, no vamos a poderla hacer cada cambio de estación, pero cuando menos 2 veces al año, sí. Sí, que el mejor método y pues bueno, hay que justo limpiar o liberar el colon. Claro. En áreas, pues bueno, congestionadas y que, pues bueno, salte a la irrigación, porque si no tenemos también un colon limpio, no hay una absorción de lo que le vayamos a dar. Ajá, exacto. Entonces, esto es previo también a la limpieza hepática y reemplaza con algunos otros métodos de limpieza del colon. Sin embargo, pues bueno, después de cada limpieza hepática también hay que, los 3 días siguientes, pues bueno, liberar a esta parte del colon también. Sí, ayudarlo a que el organismo verdaderamente esté limpio para que pueda desprenderse todas esas toxinas, Laurita, que tiene y que muchas veces nos damos cuenta el paciente tiene años, pero años de no hacerse una limpieza hepática. Sí, y justo esta parte de la limpieza hepática. Fíjate, en esta parte, si no la quieres leer, dice, la limpieza hepática, ¿por qué es necesaria? Se estima que, bueno, el 58% de la población sufre de algún problema hepático digestivo y que también el 70% de nuestro sistema inmune va a estos 7 metros de lo que es el intestino. Claro, imagínate en 7 metros de intestino, de donde yo estoy hasta donde estirado el intestino, toda la cantidad de toxinas que puede tener, las que quieras. Bacterias en putrefacción, porque además está como en forma de acordeón
y en esta parte de aquí se acumulan todas esas bacterias en Sí. putrefacción. Es ahí donde necesitamos que esté limpio nuestro organismo y entonces sí, la parte de darle al paciente un plan nutricional en base a los padecimientos que esté presentando, pero ya con su casa limpia, con su intestino limpio. A Sí. ver, Laurita. Justamente, bueno, una de las partes de las características de cuando necesitamos esta limpieza hepática es vivimos con cansancio, tienes dolor Ujú. en el cuerpo, en piernas y espalda principalmente, tu líbido está bajo, presentas una alta deficiencia cuando vamos al baño, cuando tardamos mucho tiempo en ir al baño, que esta parte de que tenemos, De eliminación, que estamos ajá, como que queriéndonos inspirar. como de estreñimiento, pero al mismo tiempo no lo es simplemente como que nos cuesta un poco más de trabajo. Ujú. Fíjate, ahí no está hablando de la toxicidad, pero también la falta de hidratación. Sí, revisar los dedos de los pies, en especial en el Ujú, frente y también casi nunca nos vemos los pies, y la parte de atrás del pie. Hay que ver cómo está, ujú, sí, claro. porque justamente hay que verlo perfectamente. Revisar el cuerpo si justamente hay alguna coloración o las carótidas tan gruesas. Ujú, Preguntar si justo el preguntarte y preguntar si tu cuerpo eh, deshace ciertos alimentos como debería. Esto es como la digestión, si realmente todos los alimentos que consumimos realmente los digerimos o los llegamos a repetir o llegamos incluso a... la gente llega a vomitarlos y ahí Sí, se da cuenta de que prácticamente va el trozo de la comida completa. Entonces estamos hablando de que ese proceso digestivo está deteriorado. sí, exactamente. Y también la Ujú. masticación, como lo mencionábamos en algunas veces, hay veces que ni siquiera sabemos masticar, sino lo masticamos Deglutimos. 3, 4 veces, casi casi, y lo pasamos Sí. directamente. Ajá. Si está justamente traslapados algunos conductos biliares por grasas, por parásitos, por bilis, y pues bueno, si está considerado si tenemos eh, o algún antecedente de problemas biliares en nuestra familia. Que Sí, también eso es muy importante porque obviamente si la alimentación de un familiar nuestro, que todos consumimos lo mismo, exacto. se fue alterada por esto, todos los demás tenemos la probabilidad de que podamos volver o que tengamos alguna justamente enfermedad biliar. Sí, exacto. Bueno, justamente en esta parte de el tratamiento para la limpieza hepática es Ujú. nada de frito, nada de carnes y nada de lácteos por un periodo. Cuando menos dos Ujú. semanas, que ni Sí, siquiera es mucho porque va a valer la pena. Es como si estuviéramos haciendo lo que comentábamos de el ejemplo de tener una casa preciosa. Nos vamos a meter, vamos a quitar todo lo que ya sea un elemento viejo o nocivo o que esté deteriorando la parte de la salud de esa casa. Entonces lo vamos a ir quitando poco a poco y en esas 2 semanas es como si quitáramos cortinas viejas, alfombras viejas, pisos, o sea, que fuéramos haciendo una shineada, como le decimos a nuestro organismo, con la finalidad de que verdaderamente le demos la oportunidad a nuestro hígado de desengrasarse, de que quede libre, que se vea precioso y que digamos, ahora sí. Todas esas más de aquí, fíjate, son 500 funciones diarias, Laurita. Y sí, si aparte no lo cuidamos y le seguimos echando cuestiones grasosas, pues ¿a dónde lo vamos a, cómo le pedimos un buen rendimiento? claro. Ujú. Entonces, cuando ya nosotros hacemos esa limpieza hepática, entonces sí, tú puedes hacer que el paciente tenga un plan nutricional y baje verdaderamente de peso. Porque a veces la frustración es esa, de que no limpiamos de forma inicial el organismo de esa persona y aunque haga la dieta tal cual, sí baja, pero como que dice, algo falta. Sí, y Limpieza. exactamente. También podemos beber té de geranio o té de albahaca y consumir una fibra adecuada para cada paciente. Tenemos dos tipos de fibra, que es la fibra que es la que podemos masticar o la que justamente degradamos, que es como se le llama fibra soluble e insoluble, y también tenemos la fibra mixta.
que la fibra mixta también se ocupa mucho para enfermedades de dislipidemias, pero que también ayuda mucho a esta parte de la desintoxicación, que es como la fibra, principalmente somos muy afortunados en México porque el nopal tiene esa fibra que es como esta fibra como babosa, se puede decir como esta parte de la baba del Pero que nopal. hidrata. Sí, y que es muy benéfica porque arrastra todo lo que es la grasa Ujú. que consumimos y que tenemos dentro de nosotros y que se puede decir que es como esta esponjita que absorbe como la grasa. Cuando le aplicamos un pañito al agua, igual, actúa de la misma forma. Entonces tenemos que tener esta parte de comer fibras tanto solubles como insolubles para también nuestras heces fecales. Claro, y ver ahí, por ejemplo, como tú dices, le podemos dar una forma de fibra, por ejemplo, del nopal, del apio, también la del salvado, pero en el salvado, ojo querido público, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces irrita el intestino y genera una especie de colitis incomodísima para la persona. Hay muchos, digamos, muchos nutrientes, por ejemplo, lo que es el amaranto, Laurita. Es delicioso, es considerado casi como una, digamos, una golosina mexicana y que tiene el mismo efecto que un salvado de trigo, que dicen, no te irrita, estás haciendo que se dé ese movimiento peristáltico en esos 7 metros de intestino, que ahí tenemos que activarlos. ¿Para qué? Para que vaya deslizándose toda esa materia fecal y que en la eliminación nosotros, ya cuando llegamos a la cuestión del recto, sepamos qué nutrientes vamos a dar para que ya es como Sí. tener esa casa ya limpia y tenemos toda la basura en la puerta para tirarla. Saber cómo deshacernos de eso para que nuestro organismo esté en perfecto estado de salud. Que además ni siquiera son cosas difíciles. Sí, no, porque tampoco es, Hábitos. sí, tampoco para esta desintoxicación que tenemos que quitar totalmente los carbohidratos, por decirlo así, sino que tenemos que moderarlos y consumir más hidratos de carbono o carbohidratos complejos que simples. Claro, es por ejemplo ayer el paciente, el que te digo don Felipe, que le mando muchísimos besos porque de verdad son gente que amas profundamente, Laurita, porque tienen una edad en la que su experiencia de vida nos viene a enseñar tantas cosas. Lo que es verdaderamente el tener ganas de vivir con alegría, con salud, con bienestar y que no obstruya. A ver, tú especialista, ¿qué me puedes sugerir para que yo haga tal y tal y tal? Porque lo voy a hacer. Y Claro, esa actitud es una cosa preciosa, sí, que muchas veces el procedimiento para que tú lo lleves a una cuestión de salud al paciente, como que cuesta trabajo, a lo mejor por la edad, a lo mejor por mucha medicación que tuvo y hay que desintoxicar, son muchas cosas. Y ahí es donde nuestro perfil de salud entra al quite y nos ayuda. ¿Qué es lo que pasa con esos pacientes? Que los sigues viendo después de 1, 2, 3 años y el resultado sigue siendo óptimo. ¿Por qué? sí, Porque sí aceptaron el reto de decir, si yo ya sé y soy muy congruente en términos de ya recibir la información de cuál es el estilo de vida en cuanto a la nutrición, la hidratación, la actividad física, mi forma como me relaciono socialmente y lo sigo haciendo, se vuelve un hábito y tu cerebro llega un momento que dice, esta película la tengo vista y repite ya un estilo de vida que es sano, pero que además lo ves tú con ese ánimo, con sí, esa forma de decir, es que es tan fácil o difícil como querramos al sí. final del día, porque ya nos dieron toda la información. Entonces, ya la elección es nuestra. ¿Qué queremos? ¿Trampearnos? ¿Ese autosabotaje? O decir, no, aquí en esto, quien capitanea las emociones soy yo mismo. Ya Claro. tengo la información, pues hacerlo, ser congruentes, ser radicales y decir, es lo que vamos a hacer para que nosotros tengamos un buen estado de salud. Y fíjate cómo incluso en las preguntas, Laurita, gente Sí. que nos habló para preguntarnos qué hacía, por ejemplo, en un estado de dislipidemia, de colesterol, de que estaba, dice, una persona aquí nos escribió Laurita, Ujú. en la que nos dice, ¿por qué si yo me agacho y me levanto, me siento toda Mareada. mareada? Ujú. Hay que ver todas esas situaciones. Ujú. Sí, justo, porque también hay que
no, pues, a decir, bueno, me siento mareada, pero, bueno, fue porque me levanté muy rápido. No hay que Sí. demeritar todo lo que No, sentimos. claro que no. Sí, y justo también hay que evitar todo lo que son cafés o chocolates. Los Eh, alimentos que generan adicción, Laurita. exactamente. Justo, yo siempre se lo digo a mis pacientes, todo está diseñado en este mercado para que sigamos consumiéndolo. Consumistas. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que no nos genera una de, yo quiero seguirlo consumiendo? Frutas y verduras, que no tienen este marketing tan impresionante de, si tú consumes tal fruta, tal verdura, seamos honestos, ¿cuándo hemos visto un comercial de fruta o de verdura? He visto algunos, No. pero justamente por asociaciones de la manzana, que justamente creo que en algún momento llegué a ver un comercial de manzanas. De ahí en fuera, ¿qué otro comercial hay de frutas y verduras? Que no sea patrocinado por el gobierno de comer tus 5 frutas y verduras al día. Bueno, vamos a hacer un comercial, el B8. Pero lleva tanto conservador, hija, Sí, que lo mismo. Yo creo que vale más la pena que te compras tu aparatito que te hace el licuado todas tus verduras. sí. Y ahí ver, por ejemplo, ayer el paciente me preguntaba, oye, estoy perdiendo mucho músculo, ¿qué hago? Bueno, hay licuados que es como, por ejemplo, al deportista, cuando Sí. quieren formar mucho músculo, es la combinación de carbos, proteínas y carbohidratos. ¿Cómo lo hacemos? A través de un licuado que además sabe delicioso, Sí. que es el amaranto, se le pone plátano, se le pone el jugo de naranja y la proteína. Lo licúas, te lo vas a tomar justo antes de hacer el ejercicio que tengas que hacer. Por ejemplo, en su caso, después de la operación que tuvo, se le dieron algunas indicaciones de unos ejercicios de rehabilitación. Uno de ellos es pegar a su espaldita en la pared, ir bajando las rodillas poco a poco hasta que con sus manos se toca la parte de los muslos y ese ejercicio tú puedes sentir como que es muy fácil. Sientes que se te está quemando el músculo porque precisamente es la parte de rehabilitación. Tenemos que trabajar con nuestro cuerpo, tenemos que estimularlo en una caminata, en un estiramiento, en como imitar, por ejemplo, a nuestros mascotitas, nuestros perritos o nuestros gatitos. Se estiran delicioso, hija. ¿Sí los has visto? Sí. Que lo ves y dices, ay, se me antojo cómo se estira. Es precisamente aprender a tratar nuestro cuerpo con amabilidad. Sí. Tenemos como, nos llegaron, querido público, como unas 45 preguntas de Sí. cuestión hepática Sí, justo que podríamos verlo en la la siguiente siguiente sesión. semana, sí, ajá, y Sí. explicar un poco más y explicar porque también hay muchas preguntas específicas en cuanto a diferentes pacientes. Sí, ya Ujú. habíamos sacado alguna, Laurita y yo, aparte de darle respuesta a la pregunta que nos mandaron, ver qué alimentos son los que nos podían ayudar en ese caso. No es lo mismo a un deportista que una mujer que está embarazada, o a Exactamente. una persona de 80 años, o a una persona que va a ser operada. Son distintos los nutrientes Sí, que en este caso les ofrecemos. Pues sí. mira, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo. Sí. Sí, siempre nos Laurita, pasa. como siempre, es un gran gusto que Igualmente. estemos juntas dándole lo mejor que nosotros consideramos en plan de ciertos tips para tener un estilo de vida saludable y sobre todo que nos vivamos con mucha alegría, con mucha salud, con el hecho de decidir que nuestro bienestar es nuestra decisión. Exactamente. Ujú. Perfecto, pues un gusto estar con ustedes y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como profood.mexico y con Estela con su número celular. Sí, el celular es el 5522-192175. Les mandamos un abrazo con todo nuestro cariño y más en estas fiestas de Navidad en que todo lo vemos con un gran y profundo amor. Y pues sobre todo para ustedes, que son el motivo por lo que estamos aquí. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.